Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia? Les saludo. Otro domingo más de identidad desde casa. Seguimos guardados, seguimos siendo responsables. Ya estamos en semáforo rojo, entonces los vamos a mantener al tanto de si vamos o no a hacer la reunión que teníamos programada para la tercera semana de febrero. Estén al pendiente de las predicaciones, de las redes sociales. Ahí vamos a poner todas las noticias. Síganos en redes sociales, en Facebook, Identidad, Twitter, perdón, en Facebook, Instagram, Twitter, como @identidadslp. Nos pueden seguir ahí y ahí están en contacto con nosotros. Si quieren que los agreguemos al grupo de WhatsApp de nuestra iglesia para informes generales de la misma, mándenos un mensaje directo o déjenos por aquí un comentario en la predicación y con mucho gusto los contactamos para agregarlos al grupo de informes generales. Siguen nuestros grupos de hogar, nuestros grupos de conexión a través de Zoom, hombres, mujeres y We Are. Seguimos con ellos. Recordemos que hombres y mujeres es los miércoles a las 8, un domingo sí, un miércoles sí y otro miércoles no. Este miércoles le toca a los machos. Estamos estudiando el libro de Colosenses acerca de la suficiencia de Dios y las mujeres están estudiando Salmos. También les platico, por ahí en redes sociales puse una historia de que ya estamos juntando las cosas para hacer los kits que vamos a llevar durante febrero a Elegido San José de la Varilla. Gracias a todos los que han ayudado. La verdad es que la respuesta ha sido increíble. Vamos a poder armar sin ningún problema los 86 kits para San José de la Varilla y si sobra, armaremos más para orfanatos o para algún otro lugar que lo necesite. Por aquí van a aparecer las cuentas por si quieres seguir apoyando a la asociación. Es bien importante porque gente se ha estado confundiendo. Tenemos la cuenta de diezmos y ofrendas de la iglesia y tenemos la cuenta de la asociación. La cuenta de la asociación es específicamente para todas las campañas que estamos haciendo, para la campaña que estamos haciendo ahorita de los niños, para la que hicimos de la gente, de ayudar a la gente y enfermos con COVID, que por cierto, quiero platicarles eso a detalle. Hace aproximadamente 2 semanas me contacta una doctora de la iglesia y me dice, oye Gerardo, voy a empezar a hacer kits de tratamientos para pacientes con COVID porque ella está atendiendo a través de Zoom. Entonces me dice que muchas veces diagnostica a alguien con COVID y pues ya no tienen manera de ir a buscar los medicamentos. Entonces yo le dije, oye, me gusta esa idea, no te armes los que ibas a armar, ármate más. Vamos a armar por parte de la asociación kits con oxímetros, medicamentos, nebulizadores, todo lo que se necesitara. Lo empezamos a hacer, lo armamos y Dios es fiel y dentro de todo hubo una ola de COVID dentro de nuestra iglesia. Tuvimos muchos enfermos a lo largo de la semana y todo esto que preparamos una semana antes pudimos darle servicio y apoyar a los miembros de la iglesia que tuvieron esta enfermedad. Entonces, nosotros en nuestra mente teníamos ayudar a la comunidad y resulta que nuestra propia comunidad fue la más beneficiada de esta campaña. Fue algo increíble y vamos a seguir haciéndolos porque además del medicamento pudimos enviarles despensas, les mandamos de comer. Estamos haciendo cosas muy padres. Si quieres unirte y conocer más de lo que estamos haciendo, mándanos un mensaje directo o mándanos un correo electrónico a identidadslp@gmail.com. También ya por ahí estoy a 95% de que me entreguen los planos para comenzar la construcción. Estamos en los últimos detalles del cálculo estructural para comenzar el proceso de cotizaciones y construcción. La verdad es que me encanta esto y como lo he venido diciendo, estoy casi seguro que la siguiente vez que nos reunamos no va a ser en este lugar, sino en nuestro nuevo terreno. Entonces sigamos orando por eso, pónganlo en oración y confiemos que Dios nos va a ayudar a levantar nuestra iglesia juntos. El día de hoy vamos allá a comenzar una predicación que le puse ¿qué es ese olor? Estamos predicando acerca de la segunda carta de Pablo a los Corintios y lo que vamos a hablar el día de hoy es bien interesante
Porque si bien los escritos de Pablo, todas sus cartas brillan por su profundidad teológica, brillan por su conocimiento, brillan por una cantidad de revelación divina impresionante que los estudiosos de la Biblia leen y leen y leen y siguen sacando y sacando contenido, también brillan porque vemos a un humano en ellas. O sea, sí es muchísimo contenido teológico, totalmente, hay muchísimo contenido teológico, pero es evidente la humanidad de Pablo. Vemos cómo Pablo se presenta a sí mismo de una manera auténticamente humana. Es decir, él no se presenta como alguien sobrenatural, él no se presenta como alguien especial. Él siempre dice todo es por Cristo, todo es yo soy un llamado de Cristo, por voluntad de Cristo. Entonces, no estamos leyendo palabras que solo son vehículos de revelación divina o que solo son verdades épicas del Evangelio, sino que vemos cómo en ellas hay conflicto, hay privación, hay dificultad, hay pesar, hay dolor, hay sacrificio de un hombre. No fue fácil para Pablo y al leer sus cartas casi podemos ver la sangre y el sudor derramados de Pablo al escribir estas letras. Ahora, la segunda carta a los Corintios es fascinante porque podemos ver a Pablo como un libro abierto. Para mí la segunda carta a los Corintios es un libro donde vemos la humanidad de Pablo a flor de piel. Vemos a un Pablo que batalla, a un Pablo que pelea como tú y yo lo hacemos. Vemos ese hombre fuerte y resistente, fortalecido por el Espíritu, pero vemos a ese hombre frágil y débil que la vida le está cobrando factura. Entonces Pablo es una combinación perfecta entre un hombre lleno de pasión, pero un hombre también lleno de compasión. Y con eso en mente quiero que leamos y comencemos con este pasaje donde Pablo va a compartir con nosotros la lucha que enfrentó en su ministerio en la región de Troas. Lo interesante es que mientras Pablo reflexionaba sobre su lucha personal en este periodo de su vida, Pablo se consuela en la victoria eterna de Cristo. Pablo, imaginando el lugar de los creyentes en la eternidad, imaginando el lugar de las personas que iban a escuchar el Evangelio, encuentra un consuelo ante su propia debilidad humana. Y ahí es donde quiero partir y ahí quiero que nos identifiquemos tú y yo. Pero antes quiero que me acompañes en una oración. Padre, te doy gracias porque eres bueno con nosotros. Padre, te pido que abras nuestro corazón, que nuestra vida sea un olor fragante para ti, que podamos comprender esta verdad tan grande del Evangelio, de que podamos percibir la humanidad de Pablo, identificarnos con él y de la misma manera identificar qué es lo que lo fortalecía y lo ayudaba a seguir adelante. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero que comencemos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y dice Pablo, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Entonces quiero que visualicemos o intentemos visualizar el mapa. Y si buscas un mapa de los viajes misioneros de Pablo, que lo encontrarás seguramente hasta en tu Biblia, pero lo puedes buscar rápidamente en internet, nos daremos cuenta que Troas se encontraba en Asia Menor, más o menos donde hoy es Turquía. Esta carta que estamos escribiendo, que Pablo escribió, se encuentra en Éfeso. Éfeso está en Grecia. Entonces, la distancia que existe entre lo que está platicando Pablo, es decir, Pablo está hablando de lo que pasó en Troas y cómo de Troas se desplazó y cómo de Troas avanzó. La distancia y el viaje seguramente fue largo, seguramente fue
cansado, seguramente fue difícil, pero lo interesante es que en ese viaje de Éfeso a Troas, Pablo, me imagino, o imagínate eso, Pablo llega cansado, llega estresado, y entonces Pablo encuentra lo que cualquier misionero quiere encontrar. Después de un viaje larguísimo desde Éfeso hasta Troas, encuentra, dice la Biblia, una puerta abierta de oportunidad. Es decir, encuentra gente deseosa de recibir el Evangelio, gente que tiene ganas de dar fruto, encuentra un terreno listo para ser cosechado, y él, como un apóstol de Cristo, tenía a su disposición eso. Sin embargo, su expresión es: pero no siento paz. Y qué interesante es eso, porque a veces creemos que el hacer predicar, el ser misionero, el hacer servicio social nos debe llenar de paz. Pero Pablo está aquí frente a un lugar dispuesto a recibir el Evangelio, y su palabra es: no sentía paz. Y esta palabra paz no es la palabra shalom o la palabra que dice la paz les dejo, mi paz les doy. No, esta palabra paz en el griego es anesis, que puede ser traducido como soltar o puede ser traducido como relajar. Es decir, Pablo no se encontraba relajado, estaba tenso, no estaba como normalmente estaba. Es la misma palabra que en Hechos 24-23 se traduce como libertades. O en 2 de Corintios 8:13 se traduce como hacerse fácil. Entonces Pablo no se sentía libre, Pablo no se sentía como normalmente se sentía al predicar el Evangelio. Entonces la idea es que, a pesar de que Pablo se encontraba frente a esta gran oportunidad ministerial, él estaba distraído, él estaba intranquilo, él estaba consternado. Él estaba experimentando una ansiedad que evitaba que se pudiera enfocar en su tarea ministerial. Algo que se supone que debería de ser satisfactorio y relajante se había convertido en una prueba para Pablo. Y entonces parece algo extraño que el gran apóstol Pablo experimentara algo así. Porque Pablo solamente pedía oportunidades de predicar el Evangelio, y hoy se encuentra frente a esa oportunidad y siente intranquilidad. ¿Qué tipo de predicador, qué tipo de evangelista se encuentra ante una situación así y se va? El gran apóstol de los gentiles deja Troas y se va rumbo a Macedonia. ¿Qué fue lo que pudo haber provocado que un hombre determinado y apasionado por predicar el Evangelio abandonara la oportunidad de predicar en Troas? La realidad es que es algo muy sencillo, y es que no podía encontrar a su amigo Tito. Su gran amigo Tito, su hermano en el Señor Tito. Hay una carta escrita a Tito. Tal parece que Tito y Pablo se iban a encontrar en Troas para ministrar, y Tito le iba a llevar noticias de lo que estaba pasando en Corinto. Recordemos que no existían redes sociales, que no existían mensajes de texto, teléfonos celulares. Entonces, en algún punto Pablo dijo: quiero saber cómo está Corinto, díganle a Tito que voy para Troas y pues nos encontramos ahí porque quiero que me platique qué está pasando con la gente de Corinto. Mi gran amigo Tito sirve que lo veo y lo abrazo porque lo extraño y trabajamos en el Señor, ¿no? Entonces, él llega a Troas y está dispuesto a predicar, pero dice: ¿dónde está Tito? No lo encuentro, ¿dónde está? Y piensa lo que significa en esta época de la historia no encontrar a un cristiano. O sea, si un cristiano no era encontrado, lo peor pasaba por tu mente: enfermedad, persecución, ejecuciones, asesinatos, porque los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Entonces, cuando un cristiano no estaba donde se supone que debería de estar, Pablo suponía lo peor y su mente suponía lo peor. Entonces, todos hemos encontrado una situación similar a esta. No que estés a punto de predicarle a miles de millones de personas y estés intranquilo porque no encuentras un amigo. Pero me refiero
a que todos hemos estado en una situación a punto de hacer algo que sabes que tienes que hacer, pero dejas que tu preocupación, dejas que tu intranquilidad y dejas que tus miedos te consuman. Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos de miedo. Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de intranquilidad, donde no sabemos qué va a pasar y probablemente tenemos miedo a contagiarnos. Probablemente tenemos miedo de perder a alguien que ya está contagiado. O probablemente tienes miedo de tú contagiarte. El miedo está ahí y lo escuchas, es evidente y sientes cómo poco a poco, en marzo del año pasado, lo que veían en todos lados es, uy, a ver, dime a cuántos enfermos conoces. Esto es un mito. Y luego después comenzó a pasar y no, fíjate que ya el amigo de un amigo, del tío, de no sé quién, ya se enfermó. Oye, no, es que fíjate que el vecino tiene un tío en Estados Unidos que se acaba de morir. Y conforme ha ido avanzando, nos hemos dado cuenta que ahora mi papá, ahora mi tía, ahora mi hermano, ahora mi vecino están enfermos. O ya me enfermé. O quizás ya hasta me reenfermé, porque ya hay gente que se está volviendo a contagiar. Y entonces el miedo está ahí y ese miedo nos detiene. Ese miedo nos limita. Y no me refiero que nos valga y salgamos a vivir nuestra vida sin miedo. No, hay una diferencia entre tener miedo y ser responsables. Pero me refiero a que a veces ponemos de pretexto toda esta situación para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Personalmente, este tiempo para mí ha sido particularmente difícil. Y estas últimas 2, 3 semanas, mucho más. Mira, yo no sé cuántas veces me he parado en este púlpito y les he compartido un mensaje que seguramente llenó tu alma, que seguramente la palabra de Dios hizo su labor. Pero tal vez mientras yo estaba parado aquí predicando, mi mente deseaba volver a casa porque tenía un problema en la casa con Sari. Mi mente deseaba volver a casa porque uno de mis niños está enfermo. Mi mente deseaba volver a casa porque el trabajo lo traigo hasta acá y tengo que sacar algunos pendientes. Y el problema está en que a veces yo estoy presente haciendo lo que Dios me llamó a hacer, pero mi mente no está en este lugar. ¿Y por qué te digo esto? Porque eso es lo que está pasando Pablo. Pablo está presente predicando el Evangelio en Troas, pero su mente está donde quiera que esté Tito. Y un comentarista llamado David Lowry explica el sentimiento de Pablo de una manera que me gustó mucho y lo quiero leer textualmente. Dice, desesperado por su propia incapacidad para concentrarse en el gran ministerio potencial en Troas, Pablo se despidió de la iglesia de allí y se dirigió a Macedonia. La puerta permanecería abierta para él y a su regreso. Dios lo usó poderosamente entre ellos, pero por el momento Pablo se fue, incapaz de levantarse a la ocasión, sin duda sintiéndose como un hombre derrotado y golpeado. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces así se siente uno ante la vida cristiana. A veces uno como cristiano en el ministerio y no en el ministerio. Como cristiano te enfrentas en un punto donde sabes lo que tienes que hacer, pero la vida no te lo permite. Y entonces te das la vuelta y te vas derrotado. Tu propia debilidad humana derrota tu gran fe. Tu propia debilidad humana hace menos lo que sabe tu mente que debes de creer. Y eso no está mal. No hay ningún problema con sentir eso. El gran Pablo lo sintió. Pero la clave está en qué hacemos cuando identificamos esa debilidad. Y entonces Pablo revira de una forma increíble, que eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy. No hay ningún problema con el miedo, y no hay ningún problema con la desesperanza, y no hay ningún problema con detenerte por eso. El problema es permanecer en ese lugar. Y entonces en el versículo 14 al 17 Pablo nos dice, así que gracias a Dios, ¡pum! Así, primero, estoy derrotado, estoy triste, pero
Gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Ya ven? No somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. En estos pasajes está la lección que tú y yo tenemos que aprender acerca de este sentimiento. En lugar de detenerse y autosabotearse en este sentimiento de derrota, Pablo sigue adelante. Y entonces quiero que te preguntes, ¿cuántas veces te has quedado atascado en el victimismo? ¿Cuántas veces te has quedado atascado y justificado en tu propia debilidad? Tal vez en este momento, tal vez justo ahora sientes que tu vida está detenida y que las cosas no pasan como tú quieres que pasen. Pablo está en ese punto. Su vida está detenida. Tiene el ministerio que tanto esperó frente a él, pero está detenido. Y entonces, desde su propia debilidad, avanza hacia Cristo, quien triunfa sobre toda circunstancia. A partir de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, y hasta el capítulo 6, versículo 10, Pablo va a hacer un disertamiento acerca de la realidad terrenal de la vida cristiana. Porque sí, tenemos que entender que la vida cristiana es algo increíble y que la recompensa eterna será maravillosa, pero también no podemos ocultar que la vida cristiana es difícil y que vamos a enfrentar problemas y que vamos a enfrentar dificultades. Y entonces Pablo va a hacer una gran disertación acerca de la realidad humana y terrenal de la vida cristiana. ¿Qué significa ser un cristiano en este tiempo, durante la tierra, durante la vida? Y entonces comienza con estos 4 versículos del 14 al 17, donde nos revela 3 aspectos esenciales para una vida cristiana efectiva, centrada en Cristo y empoderada por el Evangelio. El primer punto de ellos, lo voy a leer los 3 y luego los voy a explicar. El primer punto de ello es: el cristiano auténtico sigue al líder en lugar de aferrarse al liderazgo. Número 2, el cristiano auténtico muestra la gracia de Dios a pesar de la respuesta humana. Y número 3, el cristiano auténtico predica la palabra a pesar de su incapacidad y de su insuficiencia. Y entonces comenzamos con lo más importante. Pablo comienza diciendo: gracias a Dios. Esa es la actitud correcta. Tengo un amigo muy querido que vive en Estados Unidos, cuya frase característica es: esa es la actitud. Siempre que uno como que llegaba bien y su frase característica, y estoy seguro que me está escuchando y te mando un saludo, siempre dice: esa es la actitud. Efectivamente, el agradecimiento es la actitud correcta ante cualquier circunstancia. En las buenas agradece, en las malas agradece más. Pablo, desde su postura de incertidumbre y desesperación, es capaz de darle la vuelta a través de la gratitud y comenzar a adorar a Dios por quien es Dios y no por lo que ha hecho. Empieza a adorar a Dios por quien es Dios y no por la circunstancia en la que se encuentra. Y entonces, después de una larga discusión acerca del ministerio y la vida cristiana, vamos a ver cómo Pablo responde qué le pasó a Tito.
Pero después de explicar muchas cosas en el Inter, y quiero que vayamos, por si tenías dudas y no te quieres quedar con la incertidumbre de qué le pasó a Tito hasta dentro de varias semanas que lleguemos ahí, quiero adelantarme a 2 Corintios capítulo 7, versículos del 6 al 7. Dice, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que recibió de ustedes cuando nos dijo que anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió, y los leales que me son, me llené de alegría. O sea, Pablo terminó encontrándose con Tito en Macedonia. Lo que es de llamar la atención es que no revela inmediatamente el por qué da gracias a Dios. Pablo no te va a decir, di gracias a Dios porque ya sé dónde está Tito. No, doy gracias a Dios en cualquier circunstancia. Pablo nos está enseñando a regocijarnos en Dios, no por Dios. Es diferentísimo, es muy, muy diferente. Regocijarte en Dios a regocijarte por Dios, porque uno es por lo que Cristo y lo que Dios es, y otro es por lo que quieres que haga en tu vida y por la situación en la que te encuentras. Entonces Pablo dice, gózate en el carácter de Dios, gózate en el vencedor poderoso y digno de confianza que es Dios. Gózate en el ser que es digno de toda tu confianza. Entonces tú y yo debemos de tener esa actitud y debemos de partir de esa actitud. Eso no significa que tengo que andar feliz por toda la vida, no. Significa que tengo que estar agradecido en todo momento. Y significa que en todo momento debo de reconocer el poder de Dios, aunque no veo el triunfo de Dios ante mis ojos en este momento, sino que en mi corazón sé del triunfo de Dios. Y entonces, en lugar de compartir lo que le pasó a Tito, enseñó un principio muy importante acerca del ministerio y la vida cristianos. Pero quiero que entendamos el contexto de la palabra triunfo y el contexto de fragante perfume, porque a veces como cristianos, no que mal usemos, pero a veces sobreusamos el tema de la fragancia y de quiero que mi vida sea un aroma fragante para ti, y miles de canciones y oraciones lo dicen. Pero quiero que lo entendamos, porque estamos en un contexto romano. Estamos en un contexto donde Pablo es romano y el único punto de comparación terrenal que tiene la gente que está escuchando esto es Roma. Entonces vamos a lo que significa un triunfo romano. El triunfo romano es el desfile de un triunfo romano. Voy a leer varias cosas porque no quiero que se me vaya ninguna. Consistía de esta manera. Todos hemos visto películas de Roma donde entran los gladiadores y entra todo mundo celebrando y ovacionan al general victorioso. Pero la realidad es que la manera correcta del desfile es esta procesión del general victorioso donde marcha de Roma hasta el Capitolio ocurría en el siguiente orden. Primero venían, por alguna razón, los funcionarios estatales y el Senado, que ni pelearon, pero bueno, ahí van. Los funcionarios estatales y el Senado. Luego venían los trompetistas. Detrás venían los que llevaban el botín que se robaron o que conquistaron de la tierra. Después, caminando, venían los príncipes cautivos, los líderes y los generales que habían sido encadenados. Después venían los oficiales que asistían a los magistrados que iban adelante. Luego venían los lictores. Yo dije, ¿qué es un lictor? Los lictores eran símbolo de... O sea, el emperador tenía 24 lictores. Luego el que seguía tenía 12 y así se iba hacia abajo. Entre más lictores, para mí son chalanes tenías, más importante eras en Roma. Entonces ahí venían los lictores. Y luego seguían los músicos con sus liras. Luego venían los sacerdotes, muy importante, balanceando los incensarios con un olor dulce, dulce que emitía del incienso que venía ardiendo en ellos. Y después venía el general en persona, en una carroza tirada por 4 caballos, tras de él venía su familia en la carroza y finalmente venía el ejército
con todas sus condecoraciones, con su uniforme de superlujo, gritando "Io triunfe", que era el grito de guerra de triunfo del romano. Entonces, visualiza todo eso. ¿Por qué te lo digo? Porque no trato de entrar en detalle de cultura romana, pero si no entendemos eso, no podemos entender de lo que Pablo está hablando. Entonces, es importante que entendamos los detalles del desfile triunfal romano para que podamos entender de qué está hablando Pablo. Entonces les decía que el primer punto es que el auténtico cristiano sigue al líder en lugar de tomar el liderazgo. Cristo es el rey conquistador. Cristo es quien me guía a la batalla. Entonces Pablo comienza y dice, gracias a Dios, gracias a mi líder. Cristo es quien siempre me lleva al triunfo. Cristo es mi general. Cristo es el que va delante de mí, victorioso. La vida cristiana auténtica y sobre todo efectiva ocurre cuando me uno al desfile victorioso de mi general. No hago mi propio desfile victorioso con mis victorias, no. Me trepo al desfile victorioso porque sí, seguro yo gané batallas y seguro yo maté a muchos y seguro sin mí se pierde la batalla. Pero la victoria no es mía, es del general que va delante de mí. Y entonces dejo de perseguir triunfos personales y me aferro al triunfo eterno de Cristo. En la cruz, Cristo peleó una batalla que no era suya para que en su poder tú y yo compartiéramos un triunfo que no es nuestro. Esa es la importancia de esto. Cristo bajó a pelear una batalla que no es suya para que tú y yo compartiéramos un triunfo con Él que no nos pertenece. Esta debe ser la característica del cristiano auténtico. Cristianos anónimamente entregando sus vidas buscando la recompensa futura en Cristo, en lugar del reconocimiento de los cristianos en el presente. A veces como cristianos pasamos más tiempo buscando ser reconocidos por los cristianos en el presente que ser galardonados por Cristo en el futuro. Y eso es lo que está mal. Lo que nos lleva a la segunda verdad. El cristiano auténtico muestra la gracia a pesar de la respuesta humana. Entonces, estos desfiles, visualízalos. Imagínate la cantidad de sacerdotes con incienso. Imagínate el olor de estos desfiles. Estos desfiles eran marcados por un olor característico. Esos incenciarios gigantes eran llevados por los sacerdotes. Y lo interesante, lo que llama la atención, es que el incienso huele igual para todos. Pero ese mismo dulce olor característico del incienso era el mismo para los triunfadores que para los derrotados. Entonces, para los triunfadores era un olor que reforzaba su victoria sobre el enemigo. Y para los derrotados era un olor que les aplastaba el espíritu en derrota. Y entonces quiero preguntarte, y por eso la predicación del día de hoy se llama ¿qué es ese olor? ¿Sabías que como cristianos tenemos un aroma? Y sé que tal vez algunos de ustedes todavía no se bañan porque están en casa viendo la predicación. No me refiero a ese olor. Me refiero a que el aroma cristiano quiere decir el mensaje que mi moral, mi estilo de vida genera en las personas. Mi aroma es la manera en la que yo vivo que termina por motivar a otros a vivir y creer lo que yo creo, o a los que desprecian mi fe los lleva a despreciarme a mí. Entonces quiero que pensemos en el tema de la muerte o en el tema ahora del COVID. Cuando enfrentamos una muerte, cuando alguien de nosotros se enferma, un cristiano se enferma, vas a sufrir
Y vas a estar preocupado, no hay nada malo con eso. En una muerte el cristiano igual llora y el cristiano igual sufre. Si te enferma de COVID alguien cercano, igual tú vas a estar preocupado y no vas a saber ni qué hacer. La lucha mental del COVID es algo increíble. Pero la gran diferencia es que el cristiano se regocija, y no digo que se regocije en, qué felicidad que me enfermé, no, se regocija en la esperanza de saber que a pesar de la muerte o a pesar de la enfermedad, Dios está en control. Y piénsalo, esa actitud va a generar dos cosas. En los creyentes como tú, va a generar un sí es cierto. Dios está en control. Y por eso es importante orar. Y si alguien está enfermo cerca de ti, háblale, llámale, motívalo. Pero va a generar dos resultados. El mismo olor, la misma acción para el creyente motiva. Para el no creyente, hasta como que dice este cuate está loco. Desprecia, genera como este cuate está mal. Lo mismo aplica para cualquier situación en nuestro estilo de vida. Cualquier cosa que tú y yo hacemos que te mueve en contra de las creencias del mundo, motiva al cristiano y desmotiva al no cristiano. Por ejemplo, el diezmo. Si alguien te ve que eres un diezmador constante y es creyente, va a decir, híjoles, yo también. Pero si no lo es, va a decir, ¿por qué da tanto dinero? Es que seguro el pastor se va a volver millonario. Si piensas, además del diezmo, en predicar, si tú predicas la palabra, otro creyente va a decir, yo también debo de predicar la palabra. Y el no creyente va a decir, ese cuate está loco. Entonces ve cómo el mismo olor para el triunfador es victoria y para el no triunfador es dolor, es muerte. Para el creyente es vida y para el no creyente es muerte. El mismo olor. No es que generes olores diferentes, es que tu olor es fragante para Dios, pero le apesta al mundo. Por eso a veces les digo, si tú no le apestas al mundo, algo estás haciendo mal. Si el mundo acepta tu olor, algo estás haciendo mal. Y entonces los que tenemos vida eterna en Cristo, los triunfadores, recibimos el mensaje de la resurrección como un aroma de vida, de gloria, de esperanza y de alabanza. Los que no la tienen reciben un olor desagradable de muerte. Es decir, el mismo mensaje, el mismo olor percibido de manera diferente. Y entonces, número 3, el auténtico cristiano predica la palabra a pesar de su incapacidad e insuficiencia. Pablo habla de charlatanes que predican para el provecho personal, los que viven la vida cristiana de los beneficios. Son todos los que hablan del evangelio de la abundancia, del evangelio de la felicidad. Son los que viven su fe a través del evangelio de la abundancia, a través del evangelio de la felicidad. Ahora, la realidad es que dice ahí que no hay nadie calificado para este trabajo. Pablo pregunta, ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Pablo, el gran Pablo está diciendo, ¿quién es el adecuado para hacer esto? Y lo hace como de una manera esperando una respuesta de, pues nadie es el adecuado para este trabajo. Y entonces quiero que te preguntes si tú te sientes adecuado. Yo no. Y estoy seguro que muchos de nosotros tampoco nos sentimos adecuados. Nadie es autosuficiente. Nadie puede hacerlo solo. Pero eso no debe impedir que lo hagamos. Tu vida cristiana no se vive cuando todo está bien. Tu vida cristiana no se vive cuando todo sale como tú quieres. Tu vida cristiana no se vive cuando las cosas van bien. La vida cristiana se vive cuando te sientes inadecuado, cuando te sientes insuficiente, porque nunca serás adecuado y nunca serás suficiente. Ahora, cuando hablo de predicar, no me refiero a venir y pararte en un púlpito, no me refiero a establecer una iglesia. Cuando hablo de predicar, me refiero a vivir y a dar testimonio con tu vida. Pablo es transparente y sincero
en lo que está diciendo. Pablo habla de sus propias debilidades en Troas. Se muestra desesperado, se muestra abrumado y está consternado por su deseo de encontrarse con su hermano Tito. Para los charlatanes, para los creyentes falsos, el evangelio es el típico producto milagro. Esos productos que se anuncian en la televisión solo en la madrugada porque están llenos de mentiras. Esos productos donde hazte cristiano y todo saldrá bien, hazte cristiano y la abundancia estará en tu vida, que tratan de mover al evangelio hacia un producto milagro que no existe, que tal vez tiene verdad, pero no existe. El evangelio es un producto real, pero además de ser real, es funcional. No va a cambiar tu vida de una manera milagrosa, a menos que tú se lo permites. Así como no te van a salir cuadritos por ponerte un jabón en la panza. El evangelio no te va a cambiar si tú no trabajas en el evangelio. Los cuadritos te van a salir si tú eres responsable, si tú eres disciplinado, si tú vives tu fe. Si crees que el estar acostado, recargado en tu Biblia, te va a cambiar la vida, eso es lo que es ser un charlatán. Y entonces Pablo lo que dice es, mírame a mí, yo estoy imperfecto, yo soy defectuoso, pero yo no soy perfecto. El producto que te estoy trayendo es el que es perfecto. El producto es el que hace el milagro. Su suficiencia no estaba en él, sino en la autoridad del que lo envió y en el contenido del mensaje, Jesucristo. ¿Sabes algo? Tú y yo tenemos el mismo mensaje. Tú y yo tenemos el mismo Cristo. Tú y yo somos igualmente insuficientes. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tú y yo no estamos viviendo el cristianismo de la misma manera en la que la hizo Pablo? Y de nuevo, no me refiero a ir y fundar iglesias y predicar por toda Grecia y toda Macedonia y toda Asia. Me refiero a vivir tu vida como un cristiano auténtico. Porque tal vez sigues esperando que las condiciones sean las adecuadas para comenzar a vivir tu vida de una manera diferente. Me encanta cómo termina el versículo 17, donde Pablo dice, sabiendo que Dios me observa. Y entonces quiero que pienses, ¿lo sabes? ¿Eres consciente y vives tu vida sabiendo que Dios nos observa? Porque si no, ahí está el problema. Y para terminar, y habiendo leído a Pablo como un libro abierto, quiero que nos tomemos el tiempo de leer 1 o 2 páginas de nuestra propia vida. Quiero que te apliques una autoevaluación y no como las que te aplicabas en la escuela donde todo te ponías 10. Quiero que te hagas una autoevaluación a los ojos de 4 preguntas. Es un examen a libro abierto, es un examen donde las respuestas están en tu corazón y donde te voy a pedir que lo único que hagas es que le pidas al Espíritu Santo que te guíe hacia la respuesta. La primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿eres verdaderamente dependiente de Dios? Es decir, ¿esperas en Él o lo presionas cuando no te responde? ¿Esperas o te apresuras a tomar las acciones en tus manos e ir delante de Dios porque no tienes tiempo de esperarlo? A veces Dios nos prueba al permanecer en silencio. A veces Dios prueba tu dependencia al no decir nada. Y es bien importante que recordemos aquí que con Dios, tanto su voz como su silencio, algo tienen que enseñarnos. Entonces la primera pregunta es esa, ¿eres verdaderamente dependiente de Dios? Número 2, ¿tu vida muestra a alguien victorioso o a alguien con duda,
miedo, hipocresía, orgullo, autosuficiencia y pecado. ¿Estás siguiendo el desfile de Cristo o el desfile que tú mismo te inventaste? ¿Te has comprometido a vivir una vida en sacrificio? ¿Una vida voluntariamente entregada en cuerpo, mente y alma a la voluntad de Cristo? Eso significa si tu vida muestra a alguien victorioso o no. Número 3. ¿Cómo te huelen los demás? Diego, no me refiero a si te bañaste o no, pero el cristiano sentado al lado tuyo, ¿huele el aroma delicioso de la fe o no? El cristianismo auténtico tiene ese aroma inconfundible, el cual va a atraer a los que creen y repeler a los que no creen. ¿De quién estás rodeado? Porque si estás rodeado de no creyentes, muy probablemente es que no hueles como deberías de oler, porque ese olor repele al cristiano. Y no me refiero a que estés solo, pero si eres aceptado, probablemente tu olor no es el que debería de ser. La respuesta de la gente a nuestro olor no es tu responsabilidad. Tú no decides cómo la gente responde a tu olor. Tu responsabilidad es oler como creyente. Tu responsabilidad es que tu aroma sea dulce para Dios. Eso es lo que te debe de importar. Y entonces pregúntate cómo hueles a los demás. Y número 4, ser auténtico es una de tus prioridades. ¿O dejas que las personas crean algo que no eres? ¿A qué me refiero con ser auténtico? Es dejar que las personas conozcan a Cristo a través de tus debilidades y fortalezas. Porque si estás presentando a Cristo como un producto milagro, las cosas no van a funcionar. Eres un charlatán más. La gente tiene que ver a Cristo a través del que tú eres. Alguna vez yo platicaba con alguien y le decía que una de las razones por las cuales yo no dejo un trabajo que no tenga que ver con la iglesia es porque siento que el hacerlo me muestra humano. Y entonces no soy el pastor que está en el púlpito, es el pastor que trabaja y vive. Y entonces se trata de que la gente en mi debilidad, en mi cansancio, en mi falta de fuerzas, vea la fortaleza y el poder de Cristo, vea lo que me mueve, vea lo que me levanta. Lo que hace fantástico el ministerio de Pablo, no es la persona de Pablo, es Dios a través del Espíritu Santo. Lo que hace fantástica la vida de Pablo no es Pablo, es Dios. Y entonces ser auténtico significa mostrarle al mundo y mostrarte al mundo tal cual eres para que la gente vea lo que Cristo es capaz de hacer en ti. Ahora, ser auténtico duele. Mostrarte real duele. Pero es la única manera de impactar a los otros profundamente. Entonces, mientras reflexionas en tus preguntas, te las voy a repetir, ¿eres verdaderamente dependiente de Dios? ¿Tu vida muestra a alguien victorioso o a alguien derrotado? ¿Cómo hueles a los demás? Y ser auténtico es una de tus prioridades. Mientras reflexiones en tus respuestas a estas preguntas, pregúntate, ¿en dónde estás en tu relación con Dios? Y lo importante es que sin importar la respuesta, sin importar el lugar en donde te encuentras, debes de partir con estar agradecido. Agradécele a Dios que sin importar si eres el mejor soldado o el peor soldado, igual te va a guiar al triunfo. Que sin importar si eres el más capaz o el más incapaz, igual te va a guiar al triunfo. Y siempre nos va a guiar a una relación más profunda con Él. ¿Quieres mejorar tu relación con Él? ¿Quieres crecer como cristiano? Es tiempo de orar acerca de eso. Pídele a Dios que te acerque a Él.
Dios está buscando siervos humildes, sinceros y auténticos, que le ayudemos a llevar su ministerio y su reino hacia el futuro. La pregunta es, ¿quieres responder que sí a ese llamado? ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias. Gracias por ver en mí todo lo que yo no soy. Gracias por fortalecerte en mi debilidad y gracias por revelar tu poder a través de mi falta de fuerzas. Gracias porque a pesar de que no soy alguien perfecto, sé que me usas para llevar tu palabra. Ayúdame a vivir como un cristiano auténtico. Ayúdame a que mi olor se eleve como un olor fragante para ti, que mi prioridad sea un olor fragante para ti y que las personas a mi alrededor me perciban como ellos quieran. Pero que mi prioridad sea vivir mi vida aferrado a ti, siguiendo el triunfo de mi general, alabándolo y gritando yo triunfo, confiado de que alcanzaré la victoria eterna mientras permanezca siguiendo a Cristo. Te entrego mi vida una vez más, te entrego mi debilidad, te entrego mi incapacidad y te entrego todo lo inadecuado que soy, confiando y esperando que cumplas tu voluntad y que hagas un milagro en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Nos vemos.